¿Qué tal, gente? Bienvenidos al siguiente episodio de Aprendiendo Java. Si recuerdan, este es un tutorial que estoy creando, es una serie de episodios para aprender desde lo más básico de Java hasta elementos más avanzados. En el episodio anterior vimos qué era Java, cómo funcionaba y qué era lo que lograba que trabajara con el mismo código en distintos sistemas operativos. Ahora en este episodio, como lo había prometido, es el paradigma de objetos. Vamos a ver qué es, cómo funciona y por qué es tan, digamos, popular entre los lenguajes. Eh, Comenzando, vamos a iniciar que Java obviamente utiliza este tipo de paradigma, pero realmente no es el único que lo utiliza, sino que es utilizado también en muchos lenguajes populares, como por ejemplo C Sharp, que es de Microsoft, PHP, C++, Python y Visual Basic, entre otros, ¿verdad? Todos estos lenguajes utilizan este paradigma, por lo que este video resultaría válido para cualquiera de estos, ya que el concepto es esencialmente el mismo. Bueno, entonces, ¿qué es en sí el paradigma orientado a objetos y por qué se utiliza? La idea de los que idearon este concepto era tomar el mundo real, o mejor dicho, la forma en que trabaja el mundo real, para poder trabajarlo en código y de forma que sea como que más natural para los programadores. La idea es tomar el mundo real y plasmarlo en código y que se utilice de la misma manera, o sea, con la misma lógica. Vamos a ver un ejemplo para que se extienda más. Supongamos que tenemos un tipo de objeto así abstracto, por ejemplo, transporte. Todos conocemos lo que es un transporte y cada uno tiene como que una idea, ¿cómo que se llama? Representación mental de lo que es un transporte. Sin embargo, hay diferentes tipos de transporte, como por ejemplo tenemos un camión o tráiler, tenemos también motocicletas y vehículos, ¿sí? Todos estos tres son conceptos válidos de transporte, pero cada uno tiene sus propias características. Si seguimos adelante con el ejemplo, podemos tomar en sí al automóvil y decir que de cada automóvil también tenemos un concepto de lo que es un automóvil, pero hay distintos tipos. Por ejemplo, está el sedán, están los compactos, deportivos y los todoterreno, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, es el mismo concepto. Sabemos que los cuatro tipos son vehículos, pero cada uno tiene sus características especiales. Entonces, poniéndolo un poco más formal, veámoslo de la siguiente forma. Digamos que están los transportes. Los transportes tienen una característica especial que es llevar personas, ¿sí? Esa es la característica de un transporte, ¿sí? Lleva personas, esa es su característica. Sin embargo, si lo dividimos, tenemos por ejemplo el tráiler o el camión, que tiene, aparte de la característica de llevar personas, porque es un transporte, tiene también la característica de que tiene una mayor potencia y tiene 16 ruedas. Sé que hay trailers o camiones con más ruedas o con menos ruedas, pero es por simplicidad del ejemplo que vamos a tomar así. También están las motocicletas, que tienen, aparte de la característica de llevar personas, tiene mayor manejabilidad, puede llevar dos pasajeros y tiene un menor consumo de combustible. Aparte tenemos los automóviles, que llevan personas igualmente, tienen 4 ruedas y pueden llevar de 2 a 6 personas. Extendiendo más el ejemplo, tenemos lo de los automóviles, tiene sus características. Y además de eso podemos ver que están los tres tipos, que son el sedán, todoterreno y el deportivo, cada uno con sus propias características. Además de tener las características del automóvil, el sedán tiene sus características, el todoterreno tiene sus propias características y el deportivo tiene sus características. Es posible que algunas se repitan, ya que tienen algunas en común. Sin embargo, hay otras que lo distinguen entre sí. Por ejemplo, el todoterreno tiene tracción 4x4, el sedán solo delantera y el deportivo tiene tracción trasera, ¿verdad? Y tiene muchos caballos de fuerza y el todoterreno también tiene bastante potencia, pero solamente, como pueden ver, cada uno tiene sus características que lo separan de los demás. Sin embargo, los tres siguen siendo automóviles. Entonces es un concepto que tenemos que aprender ahorita, que es el de la clase, ¿sí? Cada uno de estos tipos es una clase, ¿sí? La clase automóvil, la clase sedán, la clase todoterreno y la clase deportivo. Cada uno es una clase de objeto, ¿sí? Entonces es así como se plasma en Java. De esa forma se ve, mejor dicho, más o menos, es que cada uno es una clase. Además tenemos el concepto que es la herencia. Esto es lo que podemos ver aquí. Por ejemplo, podemos ver que el sedán es una herencia de automóvil, ¿sí? Así como automóvil es una herencia de transporte. Sí, así es como lo tenemos que ver. ¿Sí? El sedán es un tipo de automóvil, el automóvil a su vez es un tipo de transporte. Entonces, esto es lo que se llama herencia. Como pueden ver, las características del transporte pasan a automóvil y de automóvil pasan a sedán. Se van transfiriendo las características, ¿sí?
A estas características en Java o en cualquier otro lenguaje también se le llaman atributos. Los atributos son esas características que distinguen a una clase de otra. Sí, pero vamos a ver un poco más de los atributos porque hay unas reglas especiales que rigen a los atributos, porque hay distintos tipos de atributos. Supongamos que tenemos las tres clases, estas tres clases. Tenemos la clase principal, que es una clase cualquiera, pero es mi clase la que yo estoy haciendo ahorita. Tenemos una clase hija, que es una clase que hereda de mi clase, ¿sí? Y tenemos una tercera clase, que es otra clase cualquiera. Entonces, el primer tipo de atributos que existe son los atributos públicos. Los atributos públicos o public, que es en inglés como se define en la mayoría de lenguajes, son aquellos que pueden ser trabajados desde mi propia clase, es decir, la clase misma puede manipular sus atributos, o también otra clase puede manejar mis atributos, o incluso las clases hija pueden manejar mis atributos, ¿sí? Entonces, los atributos públicos pueden ser manipulados por cualquier clase. Aparte, tenemos los siguientes tipos de atributos que son los atributos privados. O private, que es la forma que se escribe en inglés, que es que solamente pueden ser trabajados por mi clase, por ella misma. O sea, los demás clases no pueden acceder a mis atributos, ni modificarlos, ni verlos. Entonces no pueden manipularlos de ninguna forma. Solo yo puedo conocerlos, solo mi clase puede conocerlos. Tenemos el tercer tipo principal, que es los atributos protegidos o protect, que es así la nomenclatura en inglés, que pueden ser manipulados por mí mismo. Yo puedo manipular esos atributos, así como las clases hijas, como las clases que heredan de mí. Recordemos el concepto de herencia, que quiere decir de que la clase hija recibe los atributos del padre, ¿sí? Aparte de tener sus propios atributos. Entonces, puede que al principio conocer o identificar todas estas clases de atributos puede ser un poco difícil, pero ya con la práctica van a ver que es relativamente sencillo conocer cuál es el orden y cuáles puedo acceder, qué atributos no puedo acceder, ¿sí? Ahora se preguntarán, ¿para qué jocotes quiero yo tanta relajo? ¿Cuál es el chiste del paradigma de objetos? ¿Por qué es tan popular o por qué se usa de esta forma? Es un concepto que se llama instanciación, ¿sí? Supongamos que tenemos una clase de objeto que es, vamos a tomar del ejemplo anterior, que es el sedán. Tiene sus características, tiene 4 puertas, tiene comodidad, consumo medio, tracción delantera, ¿sí? Entonces, simplemente puedo yo, como programador, y una vez definí mi clase sedán, con todas esas características, puedo venir y crear un objeto de este tipo. ¡Ping! Así. Entonces tengo ya mi sedán, ¿sí? Tengo un objeto que es de clase sedán. Y fácilmente podría crear otro objeto de tipo sedán, cuantos yo quiera. De modo que cada uno tiene 4 puertas, cada uno tiene comodidad, cada uno tiene consumo medio, tracción delantera, ¿sí? Entonces puedo reutilizar el código o mi lógica, digamos, solo tengo que escribirlo una vez y de ahí puedo crear cuantas copias del mismo objeto quieran. No cuántas copias, realmente no es el término correcto, sino cuántas instancias, por eso es instanciación, cuántas como que unidades de esta clase yo quiero. Y recuerden que como sedán hereda de vehículo, ¿sí? O sea, vehículo, entonces a la vez que son sedanes, a la vez son automóviles y a su vez son transportes, ¿sí? Porque como se fue heredando y se fueron trasladando los atributos, entonces se van jalando y por lo tanto estas instancias que yo estoy creando también tienen las mismas características. Las dos tienen como el atributo de los transportes era llevar personas. Estos sedans que yo acabo de crear pueden llevar personas también. Y hacer de vehículos tienen 4 ruedas y estos sedanes también tienen 4 ruedas. Aparte de estos atributos de 4 puertas, comodidad, consumo medio y tracción delantera. Entonces cada uno tiene sus propias características y tiene estas características y cada uno se trata individualmente. Entonces, haciendo un resumen, vimos que son las clases. Las clases son un tipo de objeto que existe en el entorno, o en este caso en nuestra lógica, según la lógica con el que programamos. Vemos la herencia, que quiere decir transmitir atributos de una clase a una clase hija, transmitir esos atributos. También tenemos los atributos en sí, recordemos hay de 3 tipos: protegido, público y privado. Y por último tenemos la instanciación, que es crear objetos de dichas clases. Podemos crear objetos de clase sedán, de clase todoterreno o de clase deportivo, cuantas veces queramos, sin necesidad de volver a escribir el código. Entonces, esto es todo por el episodio de ahora de paradigma orientado a objetos. Recuerden, si tienen dudas, dejarlo en el comentario. Puede que sea un poco confuso al principio porque
Necesitamos hacer con un ejemplo y no se preocupen, en el próximo episodio instalaremos los requerimientos necesarios para programar Java y una vez los tengamos instalados haremos nuestro primer programa que será un Hola Mundo. Entonces ya ahí vamos a poder ver más o menos cómo funciona esto del público, privado y protegido, los atributos, la herencia. Podemos irlo trabajando y conforme vamos avanzando en nuestros tutoriales vamos a ver cómo se aplica cada uno de estos conceptos. Recuerden dejar sus dudas, si les sirve un me gusta o suscríbanse para ver el próximo episodio, o incluso pueden buscar el anterior, voy a dejar el enlace por aquí para que lo tengan a la mano. Y nos veremos hasta el próximo episodio entonces. Saludos.